El personaje que aparece ahí a su lado es Vladimiro Montesinos Torres, quien jugó un papel fundamental en esta historia. Montesinos era un capitán del ejército peruano que fue dado de baja, iba a ser ejecutado por traición a la patria cuando fue sorprendido vendiéndole secretos militares a el gobierno de los Estados Unidos cuando el Perú compraba su armamento a la Unión Soviética. Sin embargo, por circunstancias históricas que ahora no vamos a explicar porque sería muy largo, se le perdonó la vida, fue preso, estudió Derecho en la cárcel, salió graduado de abogado y empezó a tener una carrera más o menos destacada como abogado de los principales narcotraficantes colombianos en el Perú. En ese contexto conoce a Fujimori, porque Fujimori cuando lanza su candidatura a la presidencia de la República se ve inmiscuido en un pequeño escándalo porque se descubre que había falsificado documentos para presentarse siendo rector de la Universidad Agraria como si fuera un campesino sin tierras y obtener tierras gratis del gobierno peruano. Esto se descubre, hacía peligrar sin duda alguna su campaña y Fujimori empieza a buscar asistencia legal y se encuentra con Montesinos, quien le dice que le puede resolver rápidamente el problema, cosa que efectivamente hizo de una manera muy eficiente. Se robó el expediente donde estaba esa prueba y entonces nunca más se le pudo acusar a Fujimori de haber falsificado documentos. En gratitud por esa defensa diligente, cuando Fujimori es elegido presidente de la República, lleva al gobierno a Montesinos como su asesor personal y lo hace nada menos que responsable de la política antinarcóticos del Perú, a él que defendía a todos los jefes de los cárteles en esa época colombianos, y jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, con lo cual adquiere un poder inmenso al interior de la estructura del Estado peruano. En ese sentido, la historia de la corrupción de esta red criminal de Fujimori y Montesinos es única en el mundo, diría yo, porque a diferencia de todos los otros casos que conocemos, algunos más notorios, donde ha habido mucho más dinero y circunstancias más asombrosas probablemente, este caso tiene la particularidad que fue todo filmado. Montesinos filmó todos los actos de corrupción en los que participó. Cuando logramos allanar un local donde sabíamos que estaba esa evidencia, encontramos 80 maletas Samsonite llenas de videos que fueron luego secuestrados por Fujimori para sacar los suyos y que esos no salieran a la opinión pública, pero igual entregó el resto, y entonces tenemos un registro fílmico de los encuentros de la corrupción de Montesinos en las salas del Servicio de Inteligencia Nacional que no tiene precedentes. Esta entonces es una historia de captura del Estado. No captura del Estado en el sentido teórico del concepto donde hablamos de grupos económicos que influyen, sino captura literal del Estado. Vamos a ver luego que no hubo un espacio de la estructura del Estado peruano que no fuera realmente cooptado por esta organización. Cuando iniciamos las investigaciones de esta organización criminal, debo decir además, para ser absolutamente transparente, que mi designación fue hecha por Fujimori. Yo fui procurador especialmente nombrado para investigar este caso por Fujimori, porque cuando se inician las investigaciones, el objetivo era Montesinos y no Fujimori. A los 3 días de haber iniciado las investigaciones, nos encontramos con una información que había proporcionado el hermano de Pablo Escobar Gaviria, el narco más famoso de América Latina en esos tiempos, su hermano Roberto Escobar, quien da un testimonio y nos cuenta de que Pablo Escobar había entregado $1 millón para la campaña de Fujimori y que él era testigo de esa conversación. Bueno, ante esa evidencia lo que hicimos fue denunciar al presidente de la República, quien 3 días después, pretextando una cumbre en Brunei, escapó del país y se refugió en Japón. Entonces, cuando iniciamos estas investigaciones, lo que encontramos fue, como he señalado al inicio, un Estado totalmente cooptado. Ven ustedes ahí la estructura fundamental del Estado peruano. El individuo de mi izquierda es Alipio Montes de Oca, presidente del Tribunal Electoral. Aparece en un video recibiendo $10.000 en efectivo
y en un diálogo con Montesinos que le dice: todos los meses, a partir de ahora, vas a recibir adicional a tu sueldo estos $10.000 para que me bloquees a la oposición y nos asegures la reelección de Fujimori, en el contexto de lo que ellos llamaban un plan verde que pretendía reelegir a Fujimori por 30 años. El individuo que está a su costado es Alejandro Rodríguez Medrano, de facto el presidente de la Corte Suprema. Él era el hombre que controlaba el sistema judicial, que era utilizado fundamentalmente para tres propósitos. Uno, para garantizar impunidad a la organización. Ninguna de las denuncias que se presentaran contra este grupo, y se presentaron varias, pasaba del filtro de la Fiscalía o del Poder Judicial. Por otro lado, servía como el Doberman del régimen. La persecución política se hacía a través de procesos penales. Le abrieron proceso penal a la presidenta del Tribunal Constitucional, que tuvo que huir a Costa Rica, al dueño de un canal de televisión, que tuvo que huir a Israel. Entonces, cada vez que aparecía alguien en la oposición, se abría un proceso penal con orden de captura que los hacía escapar. Y en tercer lugar, también funcionó el sistema judicial como una máquina de extorsiones para obtener dinero. Y en ese sentido, Montesinos le entregaba, a cambio de los favores políticos que recibía de Rodríguez Medrano y su grupo, a él la potestad para cobrar grandes sumas de dinero. Han habido casos de mineras donde se han cobrado sobornos de más de $3 millones. El individuo del medio es Víctor Joy Guay, el presidente del Congreso, que se encargaba de alguna manera del control de los medios de comunicación. En ese momento en el Perú habían 9 canales de televisión. De los 9, 8, señal abierta, 8 estaban comprados literalmente por Montesinos. Hay decenas de videos donde Montesinos aparece entregando rumas de dinero en efectivo a los propietarios de los canales para que subordinen la línea editorial a los intereses de la organización criminal. Y el único canal que no estaba comprado, no era necesario comprarlo porque era del Estado, es decir, todos los canales de televisión estaban controlados por esta organización. Y por supuesto, Joy Guay también aseguraba el control del poder legislativo. El individuo calvo que está a su lado es Alberto Venero Garrido. Él era el encargado de la estructura financiera de la organización, de sacar los dineros que se robaban del Estado o de la caja de pensiones militar policial y llevarlos al extranjero a través de esquemas de empresas offshore y colocación en paraísos financieros. Y finalmente la foto de la izquierda, que no se ve tan clara, es un general del ejército. El ejército y las Fuerzas Armadas fueron utilizadas, las tres Fuerzas Armadas, como, en primer lugar, un elemento de control del negocio del tráfico ilícito de drogas. El Perú es el primer productor de cocaína en el mundo. En el Valle del Alto Guayaga, en el BRAE, son zonas declaradas en emergencia bajo control militar. Entonces, estos personajes, generales, coroneles, comandantes, cobraban cupos a los cárteles de la droga que luego eran remitidos a Lima, a Montesinos, a cambio de permitir que el negocio del narcotráfico fluyera normalmente. Además, el Frente Militar fue utilizado para violar derechos humanos. El Grupo Colina y otras organizaciones paramilitares que se dedicaron a asesinar y desaparecer a los enemigos del régimen más notables, bajo el argumento de que era una lucha contra el terrorismo. Había en el Servicio de Inteligencia Nacional todo un soporte administrativo y profesional que funcionaba para darle contención a esta estructura. Todo esto, curiosamente, operaba desde el Servicio de Inteligencia Nacional y lo que nos dio como resultado es una organización piramidal. Los tres cuadros que aparecen arriba es el vértice de la pirámide: Alberto Fujimori, presidente de la República; Vladimiro Montesinos Torres, el asesor principal del presidente; y Nicolás Hermosa Ríos, el comandante general de las Fuerzas Armadas. Estos tres controlaban toda la estructura y se distribuían el negocio y las otras actividades ilegales a través de una secretaría ejecutiva que ejercía el propio Montesinos. Tenemos poco tiempo, así que voy a ir simplemente a explicar un poco la magnitud. Estas son cifras que luego crecieron mucho más, están referidas al año 2004, que es cuando yo dejé el trabajo, pero en ese momento ya habíamos procesado a 1.500 personas en más de 200 procesos penales y logrado recuperar en 14 meses 75 millones de dólares, fundamentalmente del gobierno suizo. Hoy día esas cifras han escalado, todavía hay procesos pendientes,
debemos haber recuperado más o menos 350 millones de dólares a la fecha, con más de 2.500 personas sujetas a proceso penal en su momento. Este es lo que yo llamaría la galería de nuestros presos notables. Eso da una imagen de la magnitud que tuvo el problema para el Estado peruano. Los tres jefes de esta red criminal, el presidente, el comandante general y Montesinos, hoy día están presos y condenados a 25 años de privación de libertad. Montesinos todavía tiene algunos procesos en curso. Y hay una lista grande de ministros, congresistas, vocales de la Corte Suprema. La fiscal de la Nación fue detenida, condenada a 10 años de cárcel. Tal vez la cifra más impresionante es la de los militares. 14 generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fueron puestos en prisión en una noche, de un viernes para un sábado, sin que se disparara un solo tiro, y esa es una de las razones por las que estoy hablando aquí ahora. Y también en el sector privado, porque esto no solamente tuvo un impacto en la estructura del Estado como tal, sino que lamentablemente el sector privado se coludió con estas prácticas corruptas y entonces también fueron a prisión algunos banqueros, dueños de canales de televisión, etcétera. ¿Cómo se pudo hacer esto? Yendo un poco hacia las lecciones finales, los próximos 3 minutos. En primer lugar, creo que hubo voluntad política y esa es la primera lección que yo sacaría de una situación de este tipo. Gracias al gobierno de transición del presidente Paniagua, que lamentablemente fue muy corto, pudimos tener los avances que se pudieron tener en esta situación. En segundo lugar, se logró montar un equipo no contaminado de profesionales muy jóvenes. Cuando entraba la prensa la primera vez a nuestra oficina, el comentario fue: esto parece un jardín de la infancia, y efectivamente teníamos fiscales, procuradores y jueces bastante jóvenes haciendo este trabajo. Y en tercer lugar, esto es un trabajo que no se puede hacer solo, había que buscar los aliados adecuados y los conseguimos en la prensa de investigación, en otras agencias del Estado y con gobiernos extranjeros.